Hola chicos y chicas, aprendo en casa para el tercer año de secundaria en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, la sesión de la semana 11 con el título Mecanismo para solucionar conflictos. Los conflictos forman parte de nuestra vida, pero hay que aprender a solucionarlos para tener una convivencia más sana, saludable y democrática. ¡Vamos a aprender! El propósito de la sesión es: identificarás los mecanismos para solucionar los conflictos y argumentarás sobre la importancia de utilizarlos para mejorar la convivencia en la sociedad. Los conflictos son inevitables, puesto que las personas tenemos distintos intereses, necesidades y puntos de vista. Además, esto no solo se produce en la familia o con las amistades, sino también en la comunidad y en la sociedad en general. En este periodo de aislamiento social se han presentado muchos conflictos sociales en las calles, ¿no? En los mercados, ¿no? En los centros y puntos de la ciudad. ¿Qué mecanismos nos ayudarán a solucionarlos? Respondamos. Ahora analiza la información. El título es Tres mecanismos para solucionar conflictos. Una expresión de nuestra capacidad de construir un espíritu de colaboración y resolución sostenible de conflictos está en la búsqueda de mecanismos capaces de propiciar acuerdos beneficiosos en la medida de lo posible para las partes en desacuerdo. Los principales mecanismos que favorecen la resolución de conflictos expresan disposiciones actitudinales. El primer mecanismo es la prevención, para evitar situaciones de crisis o violencia. La prevención nos permite potenciar en las personas una serie de habilidades y estrategias que les ayuden a afrontar los conflictos antes de que estos surjan. Para ello debemos desarrollar habilidades como expresar el espíritu cooperativo, adaptarnos a los cambios, comprender la diversidad de valores tanto propios como de las otras personas, demostrar autonomía y reconocer los prejuicios. ¿Qué podemos para potenciar y fortalecer estas habilidades? Ganar autoconfianza, practicar la escucha activa, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo. El segundo mecanismo es análisis y negociación, para expresar con transparencia nuestra posición, decir nuestros intereses y necesidades. Análisis y negociación consiste en ser capaces de analizar e intervenir en los conflictos, considerando los tres aspectos fundamentales: las personas, el proceso y el problema. A partir de dicho análisis podemos negociar. La negociación es un proceso en el que las partes se juntan de manera voluntaria para poner en común sus necesidades o intereses, intercambiar propuestas y posibles soluciones que resulten satisfactorias para ambas partes, así como acordar cómo será su relación en adelante y cómo actuarán al surgir un nuevo conflicto. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esta capacidad? Hay que ejercitar y ponerse en el lugar de la otra persona, utilizando la empatía. Diferenciar posturas. Desarrollar la creatividad. Captar y jerarquizar las necesidades de las partes. Ahora vamos con el tercer mecanismo, la mediación. Cuando reconocemos que no podremos llegar a un acuerdo por nosotros mismos, esto es por las partes que están en directo desacuerdo. Entonces la mediación juega un papel fundamental. La mediación es una herramienta alternativa dentro del proceso clásico de resolución de conflictos, a la que se recurre después de haber agotado todas las posibilidades de resolver un conflicto solo entre las personas implicadas. Consiste en recurrir a una tercera persona para que intervenga y ayude a restablecer la comunicación y mejorar el clima para resolver el conflicto. Esta persona neutral es conocida como la mediadora o el mediador y participa favoreciendo el proceso de la resolución, sin tomar decisiones, ya que serán las partes del conflicto las que llegarán a un acuerdo final. Las características principales de la mediación son: el proceso de mediación es voluntario y confidencial.
La persona mediadora controla el proceso y cada una de sus fases con el objetivo de que el conflicto se transforme en positivo. La persona mediadora utiliza principalmente técnicas de comunicación, reconocer emociones en juego, emplear escucha activa, alentar a las partes a la autoexpresión, preguntar con eficacia, reencuadrar las intervenciones hacia intereses concretos, contrastar con la realidad, respetar los silencios. La persona mediadora refuerza la autoestima de ambas partes. La persona mediadora favorece el aprendizaje del diálogo. Recuerda, se puede solucionar un conflicto de 3 niveles: la prevención, el análisis y la negociación, y la mediación. La prevención se centra en el desarrollo de habilidades que prevendrán conflictos a futuro. La negociación busca posibles soluciones que resulten satisfactorias para ambas partes sin necesidad de la mediación. Y la mediación se realiza cuando se agotaron todas las instancias para resolver el conflicto. Ahora analicemos el siguiente caso. Tras las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno peruano, se produjo un conflicto entre los comerciantes de los mercados, los consumidores, autoridades y miembros de la Policía Nacional o del Ejército del Perú. Por un lado, los consumidores se aglomeran en los mercados sin respetar la distancia social y muchos de ellos salen a comprar varias veces a la semana, porque no tienen un refrigerador donde guardar sus alimentos. Por otro lado, los comerciantes acuden a los mercados para vender como ambulantes o en sus puestos. Su interés es subsistir y lamentablemente muchos de ellos no respetan las medidas de seguridad y de protección. Al vender sin autorización son detenidos por la policía o les ponen multas. La realidad en los mercados es que más del 50% de los vendedores han dado positivo para el COVID-19 en las pruebas rápidas realizadas por el Ministerio de Salud, como es el caso del mercado mayorista de frutas en Lima, por lo que hace una semana se procedió a su cierre temporal, con la finalidad de ordenarlos y ponerlos en funcionamiento cumpliendo las medidas de sanidad necesarias. Al cerrar los mercados, muchos comerciantes han buscado otros lugares no autorizados para vender sus productos, lo que ha generado enfrentamientos que han sido controlados con la fuerza del orden. Después de escuchar el caso, ahora reflexiona. Número 1. ¿Cuál es el conflicto que se presenta en esta situación? ¿Por qué ocurre? ¿Qué solución podría darse? Respondamos. Número 2. Terminada la lectura de los 3 mecanismos para solucionar conflictos, identifica 3 ideas importantes. Número 3. A partir de la situación del caso, responde. ¿Qué tipo de mecanismo de resolución de conflicto usarías para el conflicto entre la ciudadanía y las autoridades cuando acuden a los mercados, aumentando el riesgo del contagio del COVID-19? Para resolver esta pregunta nos apoyaremos de los siguientes cuadros. Primero, identificar. ¿Quiénes son las personas implicadas? ¿Quién está involucrado en el conflicto y de qué manera? ¿Qué percepción tiene del conflicto y cómo les afecta? Luego evaluaremos el proceso. ¿Qué ha desencadenado el conflicto entre los comerciantes y las autoridades? ¿Cuál es la posición de cada parte según sus intereses y necesidades? Ahora analizaremos los problemas. ¿Qué factores se han ido sumando y han agudizado el conflicto? ¿Qué soluciones se han ensayado y qué resultados se han obtenido? ¿Qué mecanismos utilizarías para solucionar el conflicto? Elige ahí cualquiera de los 3 y vas a escribir el por qué lo elegirías. Vamos a desarrollar. Luego, nos vamos a autoevaluar sobre nuestro aprendizaje. La metacognición. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Para qué nos sirve lo aprendido?
¿Cómo podemos poner en práctica este aprendizaje? El reto de la semana es la siguiente. Número 1. Escribe una carta dirigida a alguna persona implicada en el conflicto que hemos leído en esta ficha. Para ello, decide a quién vas a dirigirte. Puedes dirigirte a los vendedores, a los consumidores o al alcalde o a las autoridades. Inicia señalando las razones por las que se produce un conflicto, su estructura y los estilos de comportamiento. Puedes poner ejemplos y luego justificar la importancia de usar los mecanismos de solución de conflictos en 2 párrafos. El número 2. Escribe sobre la importancia de usar la prevención, negociación o mediación de conflictos. Vas a justificar por qué es importante que se usen estos mecanismos para mejorar la convivencia en la sociedad. Recuerda, podemos utilizar cualquier de estos mecanismos para convivir en un ambiente sano y democrático, donde se respeten nuestros derechos. Muchas gracias.